Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de glucosa, que les van a medir, por ejemplo, van al médico y les dice vamos a hacer una medición de tu glucosa, es para ver cuánta azúcar o cuánto de este compuesto anda circulando en tu sangre y si realmente tus células están ocupando esta glucosa o no para los procesos vitales. Porque a veces uno consume alimento, pero resulta que la célula, por un proceso metabólico, no acepta que entre la glucosa y la deja circulando en tu organismo. Entonces, ¿qué pasa? Tu organismo al tener exceso de glucosa la transforma en grasa y tú tiendes a engordar. Y después te dicen, no sé, pero es que tú tienes problema, tienes resistencia a la insulina. Y después vamos a explicar por qué se produce ese efecto de resistencia a la insulina. ¿Ya? Y la glicemia, chiquillos, es la cantidad de glucosa que hay en la sangre, en toda la sangre. Por lo tanto, si yo sacara una muestra de azúcar de la punta del pie y otra del cuello, por dar un ejemplo, se supone que tendría que haber la misma concentración de glucosa. Ahora, por ejemplo, si ustedes se levantaron hoy día y no comieron nada y están sentados frente al computador sin haber comido ni siquiera una fruta, significa que su cuerpo está en este momento necesitando energía y va a sacar esa glucosa de donde no debe. O sea, va a sacar la glucosa, por ejemplo, del tejido muscular o del hígado. Y eso no debe ser. ¿Por qué? Porque el tejido muscular es un tejido que se forma gracias a la insulina. Entonces la insulina en este minuto de ustedes está muy baja y está muy alta otra hormona que está sacando glucosa de los órganos donde queda guardada, ¿ya? Y la glicemia, como dice ahí, es una de las variables más importantes junto con la temperatura de la homeostasis. O sea, nuestro cuerpo obligatoriamente tiene que regular la glicemia para poder funcionar en forma adecuada. Entonces, ¿cómo llega esta glucosa a nuestras células? La glucosa, ¿no es cierto?, viene de todos los alimentos que nosotros consumimos. Ven ahí, yo les puse un cuadrito. Todos los alimentos que nosotros consumimos, el que sea, pan, queso, un choclo, leche, frutas, verduras, etcétera, todos esos alimentos, cuando los procesamos en el intestino, aparte de vitaminas, sales y minerales y otras cosas, van a proveer de glucosa. Entonces nosotros comemos este alimento, ¿no es cierto?, la procesamos en los intestinos, y en los intestinos, ¿no es cierto?, pasa a la sangre, y de la sangre entonces la sangre se encarga de distribuir esa glucosa que la está esperando ansiosa ahí para hacer todas sus funciones vitales. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula con esta glucosa? La transforma en energía y de esa manera la célula puede empezar a trabajar, fabricar, degradar cosas que ya no le sirven. Entonces, esta glucosa se absorbe principalmente por el intestino delgado. Piensen ustedes que nosotros tenemos 8 metros de intestino delgado, por lo tanto es una gran extensión de órgano para poder absorber esta glucosa y convertirla en energía, que en este caso, ¿no es cierto?, la energía que nosotros ocupamos se llama ATP. Entonces, una vez que transformamos la glucosa en ATP, nosotros estamos listos para empezar a trabajar, ¿ya? ¿Y cómo se regula esta glucosa o esta glicemia? Como habíamos visto en clases anteriores, el personaje encargado de regular esta glicemia es este órgano que está aquí, que se llama páncreas. Si ustedes observan, el páncreas está ubicado justamente en la mitad entre el tórax y el abdomen. Si ustedes colocan su manito ahí, ahí está el páncreas. Y el páncreas es una glándula mixta, o sea, hace dos funciones distintas. Una de sus funciones es producir enzimas digestivas que nos ayudan a digerir las cosas en el intestino, y una segunda función es producir las hormonas para regular la glicemia. Ahora, ¿quiénes producen esas hormonas para regular la glicemia? Unos grupitos de células, montoncitos de células que están en el páncreas, que se llaman los islotes de Langerhans, ¿ya? Entonces, obviamente tienen ese nombre porque el señor que los descubrió tenía ese apellido, Langerhans. Entonces, en este páncreas, que está ahí, ¿no es cierto?, se van a generar dos eventos. Uno, van a ayudar a la digestión, y dos, va a regular la glicemia. Y es un órgano bastante delicado, chiquillos, porque no se pueden hacer trasplantes de páncreas.
Por ejemplo, una pancreatitis es una enfermedad muy grave al páncreas que puede derivar en que la persona muera si la infección es muy masiva, ¿ya? Ahora, cuando se tienen problemas con la glicemia, no es que se tenga problema con todo el páncreas, sino que se tiene problema con los llamados islotes de Langerhans. Cuando estos islotes de Langerhans o producen mucha o muy poca hormona, nosotros empezamos a tener problemas. Entonces, acá tenemos, ¿no es cierto?, un corte transversal del páncreas, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver los acinos pancreáticos que están aquí en amarillito, son los que producen las enzimas que ayudan a la digestión. Pero dentro de ese páncreas hay otra porción, ¿no es cierto?, que es la parte de los islotes de Langerhans. Y vamos a tener aquí tres tipos de islotes, los alfa, los beta y los delta. Entonces a nosotros nos interesan el alfa y el beta. Los islotes alfa, que serían estos rosaditos, producen una hormona que se llama glucagón, que es antagónica a la insulina que la producen las células beta, que serían estas en celestita. ¿Ven? Entonces, si nos damos cuenta, hay más islotes de Langerhans beta que producen insulina que islotes de Langerhans que produzcan glucagón. O sea, hay más betas que alfas en el páncreas. ¿Bien? Entonces, estos islotes, ahí las células delta que están ahí, que producen somatostanina. Esta somatostanina tiene que ver con procesos digestivos también es una hormona. Entonces aquí tenemos, los alfa producen glucagón, los beta producen insulina. Y nuestro páncreas tiene muchas más células beta que alfa. ¿Por qué? Porque obviamente hay que regular mucho el nivel de glicemia y para poder regular ese nivel de glicemia que no suba mucho, ese trabajo lo hace nuestra villana insulina. Entonces, acá, ¿no es cierto?, un cuadrito, insulina por las células beta, y dice aquí que es hipoglicemiante o hipoglucemiante y anabólica. Esto significa que la insulina, chiquillos, baja el nivel de azúcar en la sangre y nos permite, ¿no es cierto?, convertirla en energía. Por eso es anabólica. Procesamos la glucosa y la transformamos en energía y como producto de eso nosotros liberamos calor. Cuando transformamos la glucosa en ATP, un producto secundario es la producción de calor. Por eso nosotros tenemos el cuerpo tibio. Por eso tenemos tibieza en el cuerpo, igual el gatito y el perrito y en general los mamíferos, ¿ya? Porque producto de la degradación de la glucosa a energía, liberamos calor. Y por eso cuando tenemos mucho frío, por ejemplo, como hoy día o como ayer, habitualmente uno tiende a moverse o a ponerse a saltar, ¿para qué? Para que la célula requiera más energía y poder generar más calor, ¿ya? Entonces la insulina nos permite bajar el azúcar en la sangre. Y en caso contrario, por ejemplo, los que no tomaron desayuno hoy día, están haciendo el efecto contrario. En vez de estar la insulina trabajando en este rato, que es lo que debiera hacer, está trabajando el glucagón. Entonces, ¿qué está haciendo el glucagón? Como usted no comió nada en la mañana, tiene que sacar glucosa de alguna parte, por eso se llama hiperglucemiante. O sea, hiper significa que aumenta el azúcar en la sangre, y en este minuto seguramente usted está sacando glucosa del hígado o de los músculos para poder tener el nivel de glicemia que necesita para estar en clase, ¿cierto? Yo supongo que biología no es la única clase de hoy día. Entonces, siempre conviene que ustedes antes de un evento cualquiera consuman algún tipo de alimento. Los reptiles también producen ATP, con la diferencia que, a diferencia nuestra, como los reptiles no tienen tejido graso, si yo le saco la piel a un lagartito, debajo de esa piel el reptil no tiene grasa porque él todo lo que consume lo transforma en energía. Entonces, ¿de dónde sacan la energía calórica ellos? La sacan del sol, por eso los lagartos toman sol. Pero también producen ATP en sus células, con la diferencia que ellos no almacenan la glucosa en forma de grasa,
como nosotros, que nos producen estos rollitos, ¿cierto? Nunca vamos a ver a un cocodrilo o una lagartija con rollo. Eso no ocurre, porque ellos no acumulan grasa, excepto los animales que son criados en cautiverio, pero esa es otra situación, ¿ya? Después tenemos esta otra hormona que yo se las puse a ustedes aquí para que sepan de qué sirve. Esta es la somatostatina, regula la motilidad gástrica y la secreción endocrina intestinal. O sea, esta es la hormona que permite que se muevan los intestinos para que los alimentos se desplacen por él y produce otras hormonas a nivel intestinal, como por ejemplo la hormona que nos genera la sensación de hambre. Y después tenemos que hay otros tipos de proteínas que regulan los procesos digestivos, ¿ya? Pero estas son las dos hormonas que a nosotros nos interesan, la insulina y el glucagón. Espero que coman algo para que su glucagón se quede donde debe estar y empiece a actuar su insulina. Ahora, ¿por qué dicen que tanta insulina? Porque la insulina también, chiquillos, entre otras cosas, permite formar musculatura, ¿ya? Cuando ustedes consumen alimentos, permiten que la insulina, aparte de bajar el nivel de glicemia, permite formar también tejido muscular. Entonces, no es solamente para bajar la glicemia. Por lo tanto, si ustedes no comen alimentos, se produce el efecto contrario. En vez de formar músculo, el músculo se convierte en glucosa para poder utilizarlo. Entonces, ¿cómo se regula la glicemia? Acá tenemos los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Ahí está el villano páncreas. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que yo me comí una galleta en la mañana, por lo tanto puedo tener un nivel alto de glucosa. Esa información llega a un receptor de glucosa que tenemos en el hipotálamo, ¿ya? Y este hipotálamo entonces le informa al páncreas que hay niveles altos de glucosa, por lo tanto este páncreas empieza a segregar insulina por sus células beta. Entonces esa insulina toma la glucosa y la lleva a las células para que las células la puedan transformar en energía, ¿ya? Entonces vienen estas células, toman la glucosa de la sangre y la mandan a las células para que pueda producir esta célula energía. Ahora, si yo, por ejemplo, paso mucho tiempo sin consumir algún alimento, no me como ninguna fruta, una naranja, nada, mis células van a estar ocupando la glucosa, por lo tanto, esto envía una información, ¿no es cierto?, a los vasos sanguíneos y le va a indicar que yo tengo poca glucosa en el sistema y ahí empieza a actuar el glucagón. Entonces aquí tenemos, ven, poquita glucosa en los vasos sanguíneos. Esto le avisa al páncreas y el páncreas libera glucagón. Ya las células alfa del páncreas liberan glucagón. ¿Para qué? Para que el hígado, que es donde nosotros guardamos la glucosa en forma de glucógeno, transforme ese glucógeno en glucosa y lo libera a la sangre y así se mantienen los niveles de glucosa constantes en el día. ¿Ya? Ahora, en este caso, cuando yo como mucha cosa, por ejemplo, me comí un desayuno muy grande, voy a tener exceso de glucosa y no toda va a ser ocupada por las células. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? Toma la glucosa que anda dando vuelta por ahí, que no van a ser ocupadas, y la va a guardar en el hígado en forma de glucógeno y en los músculos también en forma de glucógeno. Entonces yo lo reservo en forma de glucógeno en el hígado o en los músculos, ¿ya? Y el glucagón entonces hace el efecto contrario. El glucagón determina si el nivel de glucosa es muy bajo, le indica al páncreas eso, y el glucagón va a dar al hígado, y el hígado, ¿no es cierto?, entonces va a liberar el glucógeno y lo va a convertir en glucosa para aumentar los niveles de sangre, de glucosa en sangre, ¿ya? Ahora, ese es un proceso que ocurre diariamente y constantemente, porque ustedes no pueden andar preocupados midiéndose, nadie anda midiéndose la glucosa a menos que sea diabético. En condiciones normales nosotros ni nos preocupamos de la glucosa. Entonces, en este caso,
lo hace en forma natural, en forma automática, ¿ya? Con un receptor de glucosa que tenemos en el hipotálamo. Entonces el hipotálamo es el que determina si hay mucha o poca glucosa y tiene que ver con dos procesos, eso con la glucogenólisis y la gluconeogénesis. La glucogenólisis es cuando transformamos el glucógeno a glucosa, ¿no es cierto? Y la gluconeogénesis es cuando estamos formando glucosa nueva y la aumentamos a la sangre. Por ejemplo, la gluconeogénesis es cuando yo transformo, por ejemplo, grasas y proteínas en glucosa, que es lo que estarían haciendo ahora los que no tomaron desayuno. Entonces, cuando yo transformo la grasa y las proteínas en glucosa, estoy haciendo gluconeogénesis, o sea, estoy generando glucosa nueva. Por eso gluco, azúcar, neo, nueva, génesis, creación. En cambio aquí dice glucogenólisis. El termo lisis es división y glucógeno. Entonces estoy dividiendo el glucógeno para transformarlo en glucosa. Entonces de esas dos cosas se encarga el glucagón, de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis. ¿Bien? Pero eso ocurre en forma diaria en una persona que no tiene problemas de regulación de la glucosa. Entonces, acá tenemos una persona normal que no tiene problemas de hiperglicemia. Cuando el páncreas es normal, produce insulina. Entonces, esta insulina, chiquillos, es captado por un receptor de insulina en la célula, ahí está, ¿ve? Y ese receptor de insulina entonces actúa como una llavecita y abre una vía de paso en la célula para que esa glucosa pueda entrar al interior y ser procesada. Entonces, por ejemplo, viene la insulina, se asocia con el receptor y actúa como una llave. Y abre, ¿no es cierto?, esta puerta, que es la vía de paso para que la insulina pueda entrar a la célula. Y ahí está la célula, entonces, transformando la insulina en energía. En cambio, hay personas que tienen resistencia a la insulina. Las personas que tienen resistencia a la insulina se caracterizan porque tienen tendencia a engordar excesivamente porque este receptor de insulina no recibe a la insulina. Entonces la insulina se acumula acá fuera de la célula porque este receptor simplemente tiene ahí algo que impide que se asocie con la insulina. Habitualmente esta puede ser una falla de la membrana celular o de la célula o un factor genético. Entonces, como esta insulina no puede actuar como la llave, este receptor se queda cerrado, este canal se queda cerrado y la glucosa queda circulando en la sangre, queda fuera de la célula. Y mi célula que no recibe glucosa, entonces, hace que tú te sientas agotado, cansado, agobiado y tiendes a engordar. ¿Por qué tiendes a engordar? Porque tu glucosa no puede quedarse ahí y viene tu cuerpo, la transforma en grasa. Entonces viene tu cuerpo, transforma esta glucosa en tejido graso, en tejido adiposo, y tú comienzas a engordar, ¿no es cierto?, sin tener una razón aparente de esa gordura. O sea, no comes en exceso, tampoco eres bueno para comer porquerías, ¿no es cierto?, como alimentos procesados, pero aún así tienes resistencia a la insulina. Entonces, eso significa ser resistente a la insulina, chiquillos, que mi célula no recibe a la insulina para permitir que esta glucosa pueda entrar a la célula. Entonces, ahí te van a dar un medicamento que va a actuar sobre el receptor de insulina, sacando esa estructura ahí que impide que se asocie la insulina a la célula y ahí recién tu glucosa va a entrar a la célula para convertirla en energía. Si no te diagnostican la resistencia a la insulina, tú vas a tender a engordar, engordar, engordar hasta poder convertirte en un obeso, ¿ya? Y la diabetes tipo 2 es la diabetes de los adultos, porque la diabetes tipo 1 es la que afecta a los adolescentes y a los niños. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando tenemos diabetes, el páncreas aquí genera
poca insulina. O la insulina que genera el páncreas es de mala calidad, o sea, es defectuosa. Entonces, el receptor de insulina no funciona con esta insulina insuficiente y defectuosa y la glucosa tiende a acumularse fuera de la célula. Pero en este caso, a diferencia de que cuando eres resistente a la insulina, este aumento de glucosa fuera de la célula no se transforma en grasa, sino que tiende a acumularse en ciertos tejidos y generar enfermedades metabólicas importantes, ¿ya? Una persona diabética, bueno, ustedes seguramente han visto alguna, puede sufrir de heridas que no cicatrizan, derrames cerebrales, problemas cardíacos, etc. Entonces, esta resistencia a la insulina y esta diabetes son las causales de las enfermedades de base, chiquillos. ¿Y cuáles son las enfermedades de base que tenemos nosotros los chilenos? Hipertensión o presión alta, obesidad, tenemos artritis, artrosis, derrames cerebrales, tenemos, tenemos ceguera, tenemos problemas de motilidad, envejecimiento de la piel, etc. Entonces, todas esas enfermedades se generan por uno de estos dos factores, o porque somos resistentes a la insulina, o porque somos de frentón diabéticos. Habitualmente las personas que son resistentes a la insulina, si no se tratan ese defecto endocrino, se pueden convertir en personas diabéticas. Ahora, acá está, ¿ves? Este monito yo les puse, acá está el funcionamiento normal, ¿no es cierto? Este es el canal de glucosa, por aquí entra la glucosa, y este es el canal abierto. Entonces viene la insulina, se asocia aquí a este canal, estimulando que el paso o la vía de paso para la insulina entre a la célula y ésta la pueda convertir en energía. Eso le pasa a las personas normalmente, habitualmente así debiera ser. En cambio acá tenemos el resistente a la insulina, ¿ven? La insulina no se puede unir a su receptor, el receptor está bloqueado ahí por algún motivo metabólico, por lo tanto la glucosa no puede entrar porque el canal a la glucosa está cerrado y la glucosa se queda dando vueltas fuera de la célula. Entonces, ¿qué pasa con los síntomas de una persona que tiene resistencia a la insulina? Podemos partir por cualquier punto aquí, esta es una cuestión circular. Comes carbohidratos, por ejemplo. Comiste pan con queso. Fabricas la insulina. Tu páncreas fabrica la insulina porque la requiere para procesar estos carbohidratos que comiste aquí. Pero las células resisten a la insulina en acción, o sea, la célula no se asocia con la insulina y la insulina no puede abrir este canal para la glucosa. Entonces los carbohidratos se almacenan en forma de grasa, ¿ven? Y uno engorda. Y el carbohidrato que se almacena en forma de grasa, como uno engorda y acumula grasa en los intestinos, fuera de las arterias y todo lo demás, aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos no pueden hacer este movimiento de dilatación, contracción, que es lo que hace el corazón para bombear la sangre. Entonces, el capilar tiene poca posibilidad de moverse porque está cubierto de grasa, ¿ya? Y además, como tu célula no recibe la glucosa, tú te sientes cansado y hambriento. Obvio, pues, si no le está llegando glucosa a la célula, entonces, como reacción natural, metabólica, tu célula dice, hey, dame glucosa, no tengo, te da hambre, y como tu célula no puede producir energía, te sientes cansado. Entonces comes carbohidratos otra vez y te da hambre y seguimos con el mismo proceso. Entonces, ¿tú qué vas a obtener aquí? Vas a obtener órganos muy cansados, tú te vas a sentir muy agotado y a su vez vas a ir engordando, o sea, vas a ir desarrollando obesidad o vas a aumentar de peso. O hay personas, por ejemplo, que hacen regímenes para adelgazar, hacen dieta de distintos tipos y quieren bajar de peso y no pueden,
es por este factor, chiquillo, porque son resistentes a la insulina. Entonces, cuando una persona se pone a dieta, se pone a régimen y ve que a pesar de todo lo que hace, no baja de peso, significa que aquí podemos tener un problema de resistencia a la insulina. Ahora, ¿cómo sabemos si somos o no resistentes a la insulina? Tenemos que hacernos un examen de sangre y un examen de hormonas, de insulina y glucagón, para ver qué es lo que nos está pasando, ¿ya? Y cuando ya somos resistentes a la insulina y no nos hemos tratado, nosotros podemos desarrollar los adultos la diabetes de tipo 2, ¿ya? La diabetes de tipo 2 es la que afecta a las personas adultas. La diabetes de tipo 1 afecta a los niños y a los adolescentes, o sea, algunos de ustedes aún podrían estar en posibilidades de desarrollar diabetes tipo 1. Y en este caso, la diabetes de tipo 1 es un problema inmunológico de los jóvenes y también podemos desarrollar diabetes cuando estamos embarazadas, ¿ya? Pero como se nos acabó el tiempo, vamos a ver esto la próxima semana.